¿Alguna vez te has puesto a pensar que muchos motores no mueren por desgaste natural, sino por simple descuido? De cada 4 fallas graves en el motor, al menos una ocurre por errores tontos. Sí, errores que cualquier conductor común comete sin darse cuenta. La mayoría de estas fallas están directamente relacionadas con el cambio de aceite. Si crees que cambiar el aceite es solo abrir el cofre, sacar el viejo y poner el nuevo, es mejor que pongas atención. En este vídeo, te vamos a mostrar 19 errores absurdamente comunes que están destruyendo motores de autos en México. Y ojo, no creas que solo los que no saben nada de mecánica caen en estas trampas. Incluso personas que llevan años manejando cometen estos errores que parecen detalles menores, pero que a la larga causan daños que pueden costarte más de 350.000 pesos. Por cierto, respóndeme en los comentarios, ¿cómo es que alguien paga casi 600.000 pesos por una SUV y aún así se equivoca en un detalle tan básico que termina destruyendo el motor en silencio? Escríbelo, porque de verdad quiero entender. Y si te gustan los vídeos sobre mantenimiento automotriz, sobre todo los que cuidan tu bolsillo y evitan que cometas errores caros, revisa si ya estás suscrito al canal. Si no lo estás, puedes hacerlo ahora mismo y dejar tu like. Muchísimas gracias desde ya. Error número 19. Drenar el aceite con el motor frío. Muchos piensan que se puede cambiar el aceite a cualquier hora, de cualquier forma, pero eso es un error que puede salirte caro. ¿Sabes qué pasa cuando drenas el aceite con el motor aún frío? Casi la mitad del aceite sucio, sí, hasta un 40%, se queda atrapado adentro. ¿Por qué? Porque la mugre más pesada, como partículas metálicas, restos de carbono y esa pasta negra tipo grasa, se acumula en el fondo del cárter y no sale tan fácil. Y esos residuos no solo se ven mal, son veneno para el motor. Según datos técnicos de la SAE, esa acumulación de suciedad puede reducir la vida útil del motor hasta en un 30%. Así como lo oyes, por andar con prisas, podrías estar quitándole años de vida a tu coche. ¿Y qué se debe hacer entonces? Fácil, si el motor está frío, dale una vuelta rápida a la manzana o déjalo encendido unos 5 a 10 minutos. Lo justo para que se caliente un poco, no tiene que hervir. Con el aceite más caliente, se hace más delgado, se mezcla con los residuos, y facilita que todo salga al momento de drenar. Así te deshaces de buena parte de los contaminantes pegados al fondo. Pero ojo, esto no es excusa para abrir el motor a lo loco cuando está al rojo vivo. Si acabas de manejar, espera un poco a que se enfríe antes de meter mano. El mejor momento para cambiar el aceite es cuando está tibio. Ni frío, ni demasiado caliente. Hazlo así, y tu motor funcionará más limpio, suave y por mucho más tiempo. Ahora, si insistes en cambiar el aceite con el motor frío, básicamente estás dejando la porquería más tóxica adentro. Y así no hay coche que aguante muchos años sin fallar. ¿Tú ya habías cambiado el aceite con el motor completamente frío? ¿Sabías este detalle? Quédate por aquí, porque el siguiente error parece inofensivo, pero puede acabar con tu motor en cuestión de minutos. Error número 18. Junta doble en el filtro de aceite. Este es bien traicionero. Pasa cuando vas a quitar el filtro de aceite viejo, pero el aro de hule que sella, el famoso O-ring, se queda pegado en el motor y ni te das cuenta. Luego agarras el filtro nuevo, lo enroscas encima, y listo, caíste en la trampa. Acabas de montar dos juntas, una sobre otra. Puede que parezca que quedó bien ajustado, todo en su lugar, pero en cuanto enciendes el motor, la presión sube y el aceite empieza a fugar como si hubieras dejado una llave abierta. En segundos, te quedas sin lubricación. El motor se calienta, el roce interno se dispara y, adivina qué, adiós motor. En el mejor de los casos, te espera una rectificación, en el peor, cambiar el motor completo. Y lo peor es que es difícil notarlo a tiempo. Solo te das cuenta de que algo salió mal cuando ya es demasiado tarde. Por eso, cada vez que cambies el filtro, detente 10 segundos y revisa, ¿el anillo de sellado viejo salió con el filtro? No puede quedarse pegado ahí, ni a la mitad. Si se quedó, quítalo antes de poner el nuevo. En serio, es un pedazo de hule que cuesta menos de 20 pesos, pero si lo olvidas, puede convertir tu cochera en un lago de aceite, dejar manchas en el piso y darte una buena pesadilla con el mecánico. Si ya te pasó esto, o conoces a alguien que perdió el motor por esta tontería, cuéntalo en los comentarios. Vamos a compartir este tipo de tips para que nadie más caiga en esta trampa. Y si te gusta este contenido directo, práctico y sin vueltas, suscríbete al canal ahora mismo. Nos ayudas mucho y te ahorras dolores de cabeza.
Error número 17. Reutilizar la arandela del tapón del cárter. Este es uno de esos hábitos que mucha gente tiene, incluso algunos mecánicos con experiencia, y que parece inofensivo, pero en realidad es uno de los errores más peligrosos y silenciosos al cambiar el aceite. ¿Ubicas esa arandelita que va entre el tornillo del cárter y el bloque del motor? Mucha gente simplemente la ignora. Quita el tapón, cambia el aceite, y al cerrar, vuelve a usar la misma como si solo se cambiara cuando se rompe. Pero esa arandela fue diseñada para usarse una sola vez. Cada vez que aprietas el tapón, la arandela se aplasta, se deforma y pierde su capacidad de sellado. Si la vuelves a usar, ya no sella igual. ¿Y qué pasa? Comienza lo que parece un problemita sin importancia, una fuga pequeñita, gota a gota, lenta, silenciosa, pero el aceite se va, y con él, la protección de tu motor. Ahora imagina que el conductor ni se entera. El nivel baja, tal vez prende el testigo en el tablero, y eso, si prende, y listo, estás manejando con el motor casi seco. Y un motor sin aceite es taller seguro y gasto fuerte. Esa arandela cuesta entre 5 y 30 pesos, dependiendo del modelo del coche. Y aún así, hay quien prefiere ahorrarse esos pesos y poner en riesgo un motor que vale 50.000, 100.000 o más. Puede ser de aluminio, cobre, nylon o goma. Pero lo importante es esto, tiene que ser nueva. Reutilizar la vieja es como querer tapar una fuga con un colador. Puede que no veas el desastre hoy, pero va a llegar. Y con él, la mancha en el piso de tu cochera, el olor a aceite quemado y un buen dolor de cabeza. ¿Te ha pasado algo así? ¿Tuviste que reparar o cambiar el motor por una fuga tonta? Cuéntanos en los comentarios. Y quédate, porque el error número 16 sorprende hasta a mecánicos con años de experiencia. Error número 16. No verificar el nivel de aceite después del cambio. Este es uno de los errores más comunes y al mismo tiempo más ignorados. La persona hace todo bien, cambia el aceite, pone la cantidad correcta, cierra todo, y cree que ya quedó. Pero no es tan simple. Después de agregar el aceite nuevo, este todavía no ha recorrido todas las partes del motor. Aún no ha pasado por los conductos, no ha llenado el filtro, ni ha llegado a los componentes internos. O sea, si sacas la bayoneta justo después del cambio, es muy probable que te marque un nivel completamente falso. Entonces, ¿qué debes hacer? Muy fácil. Terminaste el cambio, enciende el coche. Déjalo en ralentí unos minutos o acelera suavemente hasta unas 3000 RPM. Nada de pisarle fuerte. Luego apaga el motor, espera unos 10 minutos, y ahora sí, saca la bayoneta, límpiala, vuelve a meterla y revisa el nivel real. Te vas a sorprender. En muchos casos, el nivel sigue bajo. Y si te pones a manejar así, básicamente estás apostando a que el motor aguante. Va a funcionar con lubricación incompleta, aumenta el desgaste, y el riesgo de que se gripe el motor es muy real. Y no creas que esto solo le pasa a quien cambia el aceite en casa. Hasta en talleres o centros de servicio rápido cometen este error. Confían en medidas automáticas o en especificaciones predeterminadas. Pero si el sistema está mal calibrado o los datos del coche están equivocados, el motor es el que termina pagando, y tú también, sin darte cuenta hasta que ya es tarde. Por eso, haz de esto un hábito. Siempre revisa el nivel del aceite después de que el motor haya funcionado un rato y esté tibio. Ese chequeo rápido te puede ahorrar dolores de cabeza enormes. Y si alguna vez fuiste a un taller donde ni revisaron el nivel después del cambio, cuéntanos en los comentarios y comparte tu experiencia. Y si todavía no te suscribiste al canal, este es el momento. Aquí vas a aprender de verdad cómo cuidar tu coche, ahorrar en mantenimiento y evitar errores pequeños que pueden convertirse en una pesadilla. Error número 15. Ponerle demasiado aceite al motor. Sí, puede sonar raro, pero echarle de más al motor es tan malo como dejarlo con poco. Mucha gente cree que, si le pone un poquito extra, está protegiendo más el motor. Pero en la práctica, pasa lo contrario. Podrías estar dañándolo poco a poco. Cuando le pones más aceite del que lleva, el cárter, que es el depósito donde se almacena el aceite, se llena hasta el tope. ¿Y qué pasa? El cigüeñal, que gira a gran velocidad, empieza a golpear ese exceso de aceite. ¿El resultado? Lo bate como si estuvieras haciendo chantilly con crema en una batidora. Parece chistoso, pero para el motor, es una pesadilla. Ese aceite espumoso pierde la capacidad de lubricar.
Se convierte en una mezcla con burbujas de aire que aumentan la fricción entre las piezas. Sube la temperatura, el desgaste se acelera, y cuando te das cuenta, el daño ya está hecho. Y eso no es todo. El exceso de aceite también genera presión interna que las juntas del motor no pueden soportar. ¿Te has encontrado charcos raros debajo del coche? Puede ser eso. Empiezan los derrames, se revientan los sellos, y adivina qué, ahí vas gastando 2.000, 3.000 o más pesos en reparaciones causadas por exceso de cuidado. Así que aquí va el consejo de oro: nunca viertas todo el aceite de golpe. Agrégalo poco a poco, revisa con la bayoneta, límpiala, vuelve a meterla, y para cuando el nivel esté entre el mínimo y el máximo. Si te pasas de la raya, ya es demasiado. Más vale sacar un poco que arriesgarte a arruinar el motor. Y si todavía crees eso de que más aceite es más protección, lamento decirte que caíste en uno de los mitos más grandes del mantenimiento automotriz. Eso no es cuidar tu motor, es sabotearlo sin darte cuenta. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que fundió el motor por este error? Coméntalo aquí abajo. Y ahora, vamos con el error número 14, que ocurre por usar demasiada fuerza y poca técnica. Error número 14. Apretar de más el tornillo del cárter. Después de hacer el cambio de aceite, mucha gente agarra la llave y piensa: ahora sí, voy a apretar bien fuerte para que no haya fugas. La intención es buena, pero ya sabes lo que dicen: el motor también se daña con buenas intenciones mal ejecutadas. Si aprietas el tornillo de drenado más allá del límite, puedes acabar destruyendo la rosca del cárter. Y esto aplica especialmente para coches que tienen el cárter de aluminio, como muchos modelos populares hoy en día. La rosca se barre, el tornillo se tuerce, el sellado se arruina, y de repente, lo que iba a ser un cambio de aceite rápido se convierte en una visita cara al taller. He visto casos donde el cárter se partió completamente, solo porque alguien quiso asegurar demasiado. En ese momento tienes dos opciones: o mandas a reparar la pieza, lo cual no siempre queda bien, o cambias el cárter completo. Y eso puede costarte más de 2.500 pesos, dependiendo del modelo. ¿La solución? Usa una llave de torque. Sí, esa herramienta que mide la fuerza aplicada. Las marcas suelen indicar el torque exacto para cada tornillo en el manual del vehículo. Pero si no tienes una en casa, no pasa nada. Lo importante es apretar con firmeza, pero con control. Fuerte, sí, pero sin pasarte. Nada de convertirte en Hulk con la llave. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste problemas con un tornillo que ya no salía o que rompió el cárter? Cuéntamelo en los comentarios, porque es más común de lo que parece. Y claro, si te están gustando estos consejos, deja tu like y activa la campanita. Se vienen más errores que parecen pequeños, pero tienen el potencial de arruinar por completo tu motor. Error número 13. Poner aceite nuevo sin sacar el viejo primero. Si crees que puedes simplemente rellenar el aceite sin drenar el anterior, siento decirte algo: eso no es cambio de aceite, es crear una mezcla tóxica dentro del motor. El aceite viejo que ya está en el motor ha pasado por altas temperaturas, fricción intensa y mucha contaminación. Lleva consigo un montón de cosas no deseadas: partículas quemadas, humedad, restos metálicos, hollín y esa capa negra parecida a grasa, conocida como lodo del motor. Si encima de todo eso viertes aceite nuevo, no estás refrescando nada. Estás repartiendo la suciedad por todo el sistema. El aceite nuevo pierde sus propiedades al instante. Ya no lubrica bien porque se mezcla con el viejo y queda contaminado. Las piezas internas comienzan a desgastarse silenciosamente, el motor se calienta más de lo normal, y puedes terminar con problemas en pistones, válvulas, árbol de levas, lo que se te ocurra. Y no creas que solo por esta vez no pasa nada. Con el tiempo, esa práctica forma una pasta densa que tapa filtros, ensucia sensores y hasta afecta el rendimiento de combustible. En casos más graves, puede ser necesario desarmar el motor completo para limpiarlo por dentro. Caro, tardado y totalmente evitable. La manera correcta es sencilla: siempre drena el aceite viejo antes de poner el nuevo. Espera a que salga todo, hasta la última gota. Cambia también el filtro de aceite, y solo entonces agrega el lubricante nuevo. Así aseguras que el motor reciba un aceite limpio y listo para proteger como debe. Y dime una cosa: ¿alguna vez viste a alguien rellenar aceite como si fuera agua en el garrafón? Aprovecha este momento. Si estás aprendiendo algo nuevo, deja tu like y suscríbete al canal. Hay muchísimos tips más en camino. Y ahora, pon atención, el próximo error es pequeño,
casi invisible, pero puede arruinar todo el proceso. Error número 12. No quitar la tapa del aceite antes del cambio. Puede parecer un detalle sin importancia, pero en realidad es más importante de lo que crees. Si olvidas quitar la tapa de llenado de aceite antes de empezar a drenar, el motor genera un vacío interno. Eso reduce el flujo y ralentiza la salida del aceite sucio. Parte de la mugre se queda adentro, atrapada en rincones del motor, junto con contaminantes, y entonces el cambio de aceite queda incompleto. Es como tratar de vaciar una botella de jugo sin abrirle la entrada de aire. El líquido sale a trompicones, lento, y tú piensas que ya se vació, pero en realidad quedó bastante dentro. Y eso no es todo. Si después olvidas volver a colocar la tapa cuando terminas de rellenar, el daño puede ser mucho peor. Con la tapa abierta, el aceite empieza a salpicar dentro del compartimento del motor, manchando todo. Y no solo eso, polvo del camino, tierra, pelusas, basura, todo eso puede entrar directo al motor por ese hueco abierto. ¿Te imaginas tomar carretera de terracería con la tapa mal puesta? Es como dejar la puerta abierta para que entre la suciedad directo al corazón del motor. ¿Y qué pasa? El nivel de aceite baja más rápido, el motor trabaja forzado, y si no te das cuenta a tiempo, el daño puede ser enorme. Esa tapita sencilla, que a veces nadie pela, es clave para mantener el sistema cerrado, limpio y seguro. Así que grábate esto, siempre quita la tapa antes de drenar el aceite, y siempre asegúrate de dejarla bien colocada al terminar. ¿Alguna vez se te olvidó la tapa? ¿O encontraste todo el motor salpicado de aceite y no sabías por qué? Cuéntanos tu historia aquí en los comentarios. Error número 11. Apretar demasiado el filtro de aceite. Este es el clásico error por exceso de cuidado. Terminas el cambio de aceite, colocas el filtro nuevo en su lugar y piensas, mejor le doy una apretadita extra para asegurar que no haya fugas. Suena responsable, pero no lo es. En realidad, es el inicio de un problema que puede darte dolor de cabeza y vaciar tu bolsillo. Cuando aprietas el filtro más de lo necesario, el aro de hule que sella, el O-ring, queda aplastado. Y en lugar de sellar mejor, se deforma y crea pequeñas grietas invisibles. El aceite comienza a escaparse poquito a poco, escurriendo por el bloque del motor. Al principio es solo una gota. Luego, un chorrito. Después, un charco en el piso de tu cochera, y tú pensando que fue una pequeña fuga. Pero arreglarlo te puede costar caro. Y por si fuera poco, cuando llegue el momento de cambiar ese filtro en la próxima afinación, va a estar tan apretado que parecerá soldado con cola loca. Vas a sudar para aflojarlo. Y cuidado, porque si se te resbala la mano, vas a terminar golpeándote contra el motor y llevándote un buen corte en los nudillos. Quien ya pasó por eso sabe perfectamente el dolor, físico y financiero. Entonces, ¿cuánto se debe apretar? Sencillo, nada de fuerza bruta. El filtro se aprieta solo con la mano. Gíralo hasta que la goma toque la base del motor. Cuando sientas ese primer contacto, dale media vuelta o hasta 3/4 de vuelta más. Y listo. No necesitas llave ni fuerza de gimnasio. El calor del motor, con los ciclos de funcionamiento, va a expandir el metal y sellar perfectamente. Si haces el cambio correctamente, para la siguiente vez podrás quitar el filtro con la mano, o en el peor de los casos, con una llave de banda, de esas simples que venden en cualquier refaccionaria. Nada de herramientas agresivas ni andar quebrando el filtro para sacarlo. Y ojo con esto, el espacio para quitar el filtro ya de por sí es apretado. Si queda atascado, el trabajo se complica mucho más. Y en muchos casos, el aceite termina escurriendo por todos lados cuando lo sacas a la fuerza, ensuciando el compartimento del motor. En resumen, un solo exceso de fuerza innecesaria puede arruinar todo el trabajo, y peor aún, puede ir dañando tu motor poco a poco sin que te des cuenta. Error número 10. No lubricar el anillo de sellado del filtro de aceite. Este es de esos errores que parecen tontos, pero que se repiten incluso entre quienes ya tienen experiencia en mantenimiento. Hay mecánicos de años que jamás han lubricado el O-ring del filtro de aceite, y nunca han tenido problemas. Pero ojo, esos cuates siguen una rutina exacta, hacen los cambios de aceite con frecuencia milimétrica, y saben exactamente cuánta fuerza aplican. Ahora, si tú no tienes ese historial de precisión, mejor hazlo bien desde el principio. Lubricar el anillo de sellado no es exageración, es prevención. Si dejas el O-ring seco, existe el riesgo de que no selle correctamente. En lugar de mantener el aceite dentro, pueden formarse pequeñas fugas.
Y lo que al inicio parece una gotita aquí y allá, pronto se convierte en una falta crítica de lubricación en el motor. ¿Y qué viene después? Fricción, desgaste, aumento de temperatura. Y al final, estás caminando directo a una reparación costosa. Todo por un detalle que toma menos de 2 segundos. ¿Quieres evitar eso? Muy fácil. Antes de instalar el filtro nuevo, moja tu dedo en el aceite limpio y pásalo alrededor del anillo de sellado del filtro. Ese gesto básico asegura que el anillo deslice suavemente y se asiente bien, sin torcerse, sin fallas y sin riesgo de pegarse al bloque del motor. Y eso no es todo. Si no lo lubricas ahora, en el siguiente cambio ese filtro va a estar pegado como cemento seco. Vas a batallar para quitarlo, vas a necesitar una llave especial, y corres el riesgo de dañar la rosca o hasta quebrar la base del filtro al intentar aflojarlo. Así que repite conmigo: aceite nuevo en el dedo, anillo bien lubricado, filtro bien colocado. Y si alguna vez te pasó que el filtro se quedó atorado porque no lubricaste el sello, cuéntanos aquí abajo. Tu experiencia puede ayudar a que alguien más no cometa el mismo error. Error número 9. Cambiar el aceite, pero dejar el filtro viejo. Puedes pensar que le estás haciendo un favor al motor al ponerle aceite nuevo, pero si olvidaste cambiar el filtro, acabas de cometer un error que contamina todo de nuevo en el momento en que giras la llave de encendido. Cambiar el aceite sin cambiar el filtro es como bañarte y ponerte unos calcetines sucios. Parece que estás limpio, pero no. Ese filtro viejo sigue ahí, lleno de lodo, restos microscópicos de metal, hollín de carbono y mugre acumulada. En cuanto enciendes el coche, toda esa basura vuelve a circular con el aceite nuevo. ¿El resultado? Tu aceite recién puesto se convierte en transportador de impurezas. Pasa por pistones, cojinetes, canales estrechos del motor, y con el tiempo, se empiezan a formar acumulaciones que pueden bloquear el flujo de aceite. ¿Qué sigue? Sobrecalentamiento, desgaste de piezas internas, y en casos graves, una falla mecánica total. No es exageración. Un filtro tapado puede generar tanta presión interna que revienta juntas y sellos, provocando fugas y pérdida de rendimiento. En situaciones extremas, puedes gripar el motor. Y ahí sí, prepárate para el gasto. Una reparación así no baja de 10.000 a 20.000 pesos, dependiendo del modelo. ¿Y todo por qué? Porque alguien quiso ahorrarse 100 o 150 pesos en un filtro nuevo. No vale la pena. Un cambio de aceite solo está bien hecho si también se cambia el filtro. Y lo bueno es que aquí en México encuentras filtros en cualquier refaccionaria o tienda de autopartes, desde marcas económicas hasta premium. Así que ya sabes, haz el servicio completo y hazlo bien. Cambio de aceite igual a aceite nuevo más filtro nuevo. No inventes. ¿Conoces a alguien que se quiso ahorrar en el filtro y luego gastó el triple en reparación? Cuéntanos en los comentarios. Y si te está gustando este contenido directo y sin rodeos, deja tu like y suscríbete al canal. Aún vienen muchos errores más, cada uno más común y más peligroso que el anterior. Error número 8. Usar un filtro de aceite baratito y de mala calidad. Seguro lo has visto por ahí. Filtros a 89 pesos en páginas de autopartes o en promociones de tiendas del barrio. Parece una ganga. Pero lo barato puede salir caro, y cuando se trata del motor, carísimo. Un filtro de aceite de baja calidad es como una coladera con los agujeros mal hechos. A simple vista parece bien, entra justo, enrosca perfecto, pero al funcionar, no filtra como debe. El material interno se desgasta rápido, puede romperse con la presión, taparse antes de tiempo, y lo peor, dejar pasar mugre directo al corazón del motor. Estamos hablando de limaduras de metal, lodo, partículas quemadas, todo eso volviendo a circular por el motor, rayando pistones, desgastando cojinetes y dañando piezas que, en algunos casos, cuestan más que el propio coche. ¿Y lo peor? Ni te das cuenta. Es un daño silencioso, sin humo, sin ruido, solo desgaste interno hasta que el motor empieza a fallar de verdad. Y hay otro detalle, no es solo la calidad, también es la compatibilidad. Hay muchos filtros que parecen iguales, entran igual, pero no están hechos para tu coche. Pueden restringir el flujo de aceite o no sellar bien. ¿Qué pasa? Fugas, pérdida de presión, y el motor se queda sin lubricación adecuada. Un cartucho fuera de las especificaciones puede parecer que entra bien, pero no sella correctamente o bloquea parte del flujo. Y ahí, el daño es solo cuestión de tiempo. ¿Quieres evitar eso? Fácil. Usa siempre filtros de marcas confiables, que cumplan o superen las especificaciones de la marca de tu auto. Y nunca, de verdad,
Nunca adivines la pieza. Confirma el código exacto del filtro para tu modelo. Cada coche tiene su refacción específica. No caigas en el típico "sí le queda, joven". Porque sí, le queda, pero destruye el motor por dentro. Error número 7. Revisar el nivel de aceite con el coche en una pendiente. Puede parecer una tontería, pero este error ya engañó a mucha gente buena. Estacionas el coche, abres el cofre y sacas la bayoneta pensando que estás haciendo todo bien. Pero, si el coche está en subida o bajada, la lectura puede ser completamente falsa. Cada motor tiene el cárter de aceite instalado en una posición diferente. En algunos modelos está más al frente, en otros más hacia atrás. Entonces, si el coche está inclinado, la gravedad hace que el aceite se acumule en una esquina, y eso altera totalmente la medición. Si el coche está con la parte delantera hacia arriba, el aceite se va al fondo y puede que ni siquiera toque la bayoneta, y tú piensas que está bajo. Pero si la parte delantera está inclinada hacia abajo, el aceite se acumula cerca del tubo medidor y parece que está lleno de más, aunque en realidad no lo está. Y eso es peligroso, porque en ese punto, solo tienes dos malas decisiones. Le agregas más aceite creyendo que está bajo, y terminas llenando de más, generando presión, espuma, fugas. No le pones nada porque se ve bien, y el motor funciona con menos aceite del necesario, se calienta de más y empieza a desgastarse por dentro. En resumen, tú crees que estás cuidando tu coche, pero la inclinación te está jugando una mala pasada. Y eso que empezó como una buena intención, termina en desgaste silencioso, sobrecalentamiento y fallas serias en el motor. Tip de oro. Siempre revisa el nivel de aceite con el coche en terreno plano, motor apagado y frío, o con al menos unos minutos de reposo. Solo así vas a tener una lectura real y confiable. ¿Ya te pasó que te confundiste con el nivel por culpa de una pendiente? Cuéntanos aquí abajo. Le pasa a más personas de lo que imaginas. Y si quieres seguir aprendiendo a cuidar tu coche sin gastar de más, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí es donde realmente aprendes a mantener tu auto en forma. Error número 6. Confiar en aceite barato y de dudosa procedencia. ¿Has visto esos galones de aceite vendiéndose en línea o en la gasolinera de la esquina por un precio tentador, tipo 89 o 99 pesos? Puede parecer una ganga, pero ese tipo de ahorro puede ser el principio del fin para tu motor. Así como el cuerpo humano necesita el tipo correcto de sangre, el motor necesita el aceite adecuado, con la viscosidad correcta y las certificaciones recomendadas. Usar un aceite genérico, sin procedencia clara o que no cumple con los estándares del fabricante, es como llenar el motor con mugre líquida. Un aceite de baja calidad pierde su viscosidad rápidamente, no aguanta altas temperaturas y forma lodo, esa pasta negra pegajosa que tapa todo por dentro. Deja residuos en los conductos, aumenta el roce entre partes metálicas y disminuye la protección justo donde más se necesita. Y una vez que empieza ese desgaste, no hay vuelta atrás. El desgaste no se revierte. Lo que se pierde por fricción solo se recupera con reemplazo de piezas. Así que prepárate el bolsillo. Una rectificación o cambio de motor en modelos como un Nissan Versa, un Chevrolet Aveo o una Honda CR-V puede costar fácilmente más de 12.000 o 15.000 pesos. ¿Cómo evitar eso? Usa aceites con certificaciones API SN, SP o ACEA3, B4, según lo que indique el fabricante de tu coche. Consulta siempre el manual del propietario para saber la viscosidad exacta recomendada. Y lo más importante, compra solo en tiendas confiables o distribuidores autorizados. Nada de caer en ofertas locas de marketplace sin garantía ni procedencia clara. ¿Quieres un motor limpio y funcionando suave por años? Entonces elige el aceite con más cuidado del que eliges la gasolina. ¿Alguna vez caíste en la trampa del aceite barato y tuviste problemas? Cuéntanos en los comentarios. Y si estás aprendiendo con estos consejos, deja tu like y suscríbete al canal, eso nos ayuda muchísimo. Ahora vamos con un error que parece inofensivo, pero puede causar literalmente un incendio. Error número 5. Derramar aceite en el motor y dejarlo así. Haces el cambio de aceite con todo el cuidado, pero se te escurren unas gotitas sobre el motor. Piensas que es solo mugre, que se va a evaporar. Error peligroso. Muy peligroso. Ese aceite derramado, aunque sea en pequeñas cantidades, puede causar varios problemas graves. Primero, cuando el aceite entra en contacto con mangueras y piezas de goma, empieza a dañar el material. La goma se infla, se reseca y con el tiempo se agrieta.
¿Resultado? Mangueras reventadas, fugas de anticongelante, correas que se rompen, todo por unas gotas que nadie limpió. Segundo, el aceite se mete donde no debe. Conectores eléctricos, arneses, sensores. Cuando entra en estos componentes, puede provocar falsos contactos, lecturas erróneas y hasta fallas electrónicas graves. ¿Te imaginas ver el tablero de tu Polo o Hyundai Creta prendiendo luces de check engine, ABS o sistema de tracción, solo por una mancha ignorada? Y el peor de los escenarios, si el aceite cae sobre partes calientes del motor, como el colector de escape, puede quemarse, sacar humo y, en casos extremos, provocar un incendio. Consejo de oro: ¿se derramó aceite? Límpialo de inmediato. Usa un trapo limpio o papel absorbente, y si puedes, aplica un desengrasante automotriz en la zona. No lo dejes ahí. Evita riesgos de fallas eléctricas, fugas y hasta un posible incendio. ¿Alguna vez viste un coche incendiado por aceite derramado? ¿O tuviste problemas con sensores por culpa de mugre acumulada? Cuéntanos aquí abajo. Y si llegaste hasta aquí y aún no te suscribiste al canal, aprovecha y hazlo ahora. También deja tu like, porque en el próximo vídeo vas a aprender cómo reiniciar tu coche y repararlo sin gastar ni un solo peso. Ahora sí, pasamos a un error que mucha gente comete por andar con prisa y que puede afectar directamente el funcionamiento de la bomba de aceite. Error número 4. Verter el aceite nuevo demasiado rápido. Cambiar el aceite del coche requiere cuidado, paciencia y controlar el flujo. Mucha gente abre el galón y lo vacía todo de golpe en el motor. Parece inofensivo. Al fin y al cabo, solo es aceite entrando, ¿no? Pero esto puede provocar un problema grave: formación de espuma y bolsas de aire dentro del sistema. Cuando el aceite entra demasiado rápido, no fluye de manera uniforme. Hace burbujas, mezcla aire y forma una especie de espuma. Y eso es malísimo para la lubricación. El sistema necesita un flujo constante de aceite líquido, no aire comprimido ni burbujas. Esas bolsas de aire afectan el funcionamiento de la bomba de aceite, generan variaciones en la presión, y hacen que zonas críticas del motor queden sin lubricación durante segundos valiosísimos. Y si estás en carretera a 100 km por hora, con el motor girando a altas revoluciones, esos segundos sin aceite son suficientes para dañar pistones, cigüeñal y árbol de levas. Y ahí no hay testigo en el tablero que te salve. El motor trabaja en seco por dentro, y tú solo te enteras cuando el daño ya está hecho. ¿Cómo evitar esto? Usa un embudo para controlar el flujo. Vierte el aceite despacio, con un flujo constante y suave. Al terminar, espera unos segundos para que el aceite se asiente bien, y solo entonces revisa el nivel con la bayoneta. Esto permite que el aire suba y escape, y que veas el nivel real, sin errores. Es un detalle sencillo, sí, pero marca una diferencia enorme en la vida útil de tu motor. Error número 3. Dejar caer suciedad o residuos en la abertura donde se vierte el aceite. Este error es sutil y casi invisible, pero puede destruir tu motor de forma lenta y silenciosa. ¿Ubicas ese momento en que vas a poner el aceite nuevo y dejas la abertura del llenado ahí, sin ninguna protección? Parece inofensivo, pero una sola partícula de polvo, una hojita seca o incluso un granito de arena que caiga ahí, ya es suficiente para causar un problema serio. Esas partículas entran al motor junto con el aceite y ya no hay marcha atrás. Circulan con el lubricante, rayando pistones, arañando rodamientos y desgastando las paredes de los cilindros. Todo eso se va acumulando poco a poco, reduciendo el rendimiento del motor, y tú empiezas a perder potencia sin darte cuenta. El coche se vuelve más lento, gasta más gasolina y el acelerador responde cada vez peor. ¿Y si lo que cae es algo más grande? Como un pedacito de plástico o suciedad gruesa, puede tapar los conductos internos del aceite o dañar la bomba. Esos canales son súper estrechos, y cualquier obstrucción afecta la lubricación justo donde más se necesita. Resultado: sube la temperatura interna, aumenta el desgaste, y empieza una reacción en cadena que solo va empeorando. Otro riesgo: si la suciedad se mezcla con el lodo del motor, se puede formar una pasta pegajosa que bloquea sensores y frena la circulación del aceite. Eso puede provocar sobrecalentamiento, pérdida de potencia, fallas electrónicas y un motor que se va muriendo por dentro sin hacer ruido. ¿Quieres evitar todo eso? La regla es clara. Antes de abrir la tapa del aceite, limpia bien el área alrededor con un trapo limpio. Usa siempre un embudo limpio para evitar cualquier contaminación. Nunca dejes la tapa abierta más tiempo del necesario. Y si sospechas que cayó algo dentro, cambia el aceite y el filtro de inmediato.
No esperes a que el motor empiece a dar señales. Para entonces, ya será tarde. Error número 2. Usar una pistola de impacto para aflojar el tapón del cárter. Este es un clásico de quienes quieren hacer el trabajo rápido y a lo bruto. Agarras la pistola de impacto, esa que se usa para quitar llantas, y la metes directo al tapón de drenado del cárter. ¿Resultado? Rosca barrida, tornillo volando y empieza el gasto. La mayoría de los coches vendidos hoy en México tienen el cárter hecho de aluminio, un material ligero, pero con roscas delicadas. Y esas roscas no están hechas para resistir los golpes de una pistola de impacto. Un jalón demasiado fuerte puede arrancar toda la rosca del cárter de un solo golpe. Ahí empieza el problema: fugas lentas de aceite, pérdida de presión, testigo encendido en el tablero, y si no lo notas a tiempo, el motor va a trabajar con poco aceite. ¿Qué pasa? Se sobrecalienta por dentro y empieza a cocinarse. Pistones, cojinetes, válvulas. Y sí, rectificación o cambio total del motor. ¿Y eso no es todo? No. En algunos casos, el golpe puede hasta agrietar el cárter completo. Y uno nuevo, dependiendo del modelo, como un Sentra, un Kicks o una Captiva, puede costarte más de 3.000 pesos, sin contar la mano de obra. Si esto te pasa en carretera, el aceite se va todo y el motor se funde. El gasto se te puede ir fácil a 15.000 o 20.000 pesos. Y lo que nadie te dice: el aceite caliente sale a presión y a una temperatura altísima. La pistola de impacto suelta el tapón tan rápido que ni lo ves venir, y el aceite puede salir disparado directo al brazo, la cara o los ojos. ¿Te imaginas? Un accidente real por querer hacer el trabajo más práctico. Así que anótalo bien. Usa una llave manual, tipo boca o de 6 puntas, sextavada. Afloja el tapón con firmeza, pero con control. Si puedes, usa un torquímetro al volver a apretar, con el torque que recomienda el fabricante. Y si no estás 100% seguro de lo que haces, llévalo con un profesional de confianza. Error número 1. Encender el motor inmediatamente sin revisar si todo está bien sellado. Este error es más común de lo que crees, y al mismo tiempo, uno de los más peligrosos. Terminas el cambio de aceite, cierras todo, estás ansioso por escuchar el motor funcionando suave, y giras la llave sin revisar si todo quedó bien colocado. Pero el motor moderno no espera a que te acomodes. En cuanto lo enciendes, empieza a bombear el aceite a toda velocidad. Y eso significa que si hay alguna fuga, el cárter puede quedarse seco en menos de 30 segundos. Sí, leíste bien, 30 segundos de descuido y puedes estar quemando el motor por dentro. Sin aceite, no hay lubricación. Las piezas metálicas se rozan directamente. Pistones se calientan, rodamientos se fríen y el motor empieza a trabarse. Todo eso antes de que siquiera entiendas qué pasó. ¿Y la causa? Puede ser cualquier descuido tonto: filtro mal puesto, tornillo con la rosca barrida, anillo de sellado aplastado o un tapón mal apretado. Cosas que se solucionan fácil, pero solo si revisas antes de arrancar el coche. Aquí va el paso a paso correcto, el truco maestro para evitar una catástrofe. Después de poner el aceite nuevo, no enciendas el motor todavía. Mira debajo del coche. ¿Hay alguna gota fresca en el piso? ¿Manchas nuevas? Limpia alrededor del filtro de aceite y el tapón con un trapo seco. Ahora sí, enciende el motor, pero déjalo en ralentí por 30 segundos. Luego, apaga y vuelve a revisar si apareció alguna fuga por la presión del sistema. Créeme, esa pausa de 1 minuto puede salvarte de un gasto de más de 20.000 pesos. Y ahora, como bono final, viene un consejo valiosísimo que casi nadie te dice, ni el mecánico, ni la agencia. Tip extra: ajusta la viscosidad del aceite según la temporada del año. El aceite no es talla única. Ese código en la etiqueta, como 5W30, 10W40, no es decoración. Indica cómo se comporta el aceite según la temperatura, y si ignoras eso, podrías estar usando el tipo equivocado para el clima que enfrenta tu coche. En México, aunque no tenemos inviernos tan extremos como en Europa o Estados Unidos, sí hay diferencias climáticas marcadas entre regiones. Un coche circulando en Toluca o Chihuahua en invierno necesita un aceite que fluya mejor en frío, como un 5W20 o incluso 0W20. Pero si estás en Tabasco, Sonora o el norte de Veracruz en pleno verano, con temperaturas de más de 40 grados, te conviene un aceite más resistente al calor, como un 10W40.
Si el aceite es demasiado espeso en frío, el coche sufre para arrancar. El motor gira con dificultad, las piezas rozan antes de que el aceite circule, y eso genera desgaste desde el primer segundo. Si el aceite es muy delgado en calor, se vuelve casi como agua. No lubrica bien y los componentes internos empiezan a sufrir en silencio. ¿El resultado? Empiezas a escuchar ruidos raros en el motor, se enciende el testigo de presión de aceite, el coche consume más combustible y, en el peor de los casos, motor fundido. Por eso, aunque el manual del coche indique un rango de viscosidad, considera ajustarlo según el clima de tu región y la edad del motor. Los motores más antiguos, que ya tienen cierto desgaste, suelen beneficiarse de un aceite un poco más espeso en verano. Los motores nuevos, con tolerancias más precisas, necesitan la viscosidad exacta recomendada. Resumen de la recomendación. Clima frío igual a aceite más delgado. Clima caliente igual a aceite más grueso. Así de simple. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta información? Si ya cometiste alguno de estos errores o si vas a poner en práctica alguno de los consejos que viste aquí, déjamelo en los comentarios, me encantaría saber. Revisa si ya dejaste tu like en este vídeo y si estás suscrito al canal. Y si te gustó este contenido, seguro también te va a gustar el otro vídeo que está apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.